¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Nos metemos de lleno en un tema polémico que en este momento es trending topic en el Perú. Hablamos de lo que está pasando con la presidenta de ese país, Dina Boluarte, porque esto está generando repercusión mundial. Y es que en medio de una crisis de legitimidad sin precedentes, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha desatado una nueva ola de indignación tras aprobar un incremento de su sueldo mensual de 16.000 a 35.568 soles, más del 125% de aumento, llevándolo a aproximadamente $10.000 mensuales. Aunque el gobierno justifica la medida señalando que otros presidentes y altos funcionarios en la región ganan más, lo cierto es que la decisión ha encendido el debate ciudadano. ¿Es el momento adecuado para premiarse con semejante incremento? ¿Y acaso no es esto parte de un mal mucho más profundo en Latinoamérica? Más impopular del mundo, como ha sido calificada por varios medios de comunicación en diferentes países. Y bueno, lo dicen además las encuestas que mes a mes siguen constatando que la popularidad de la mandataria está en apenas 2-3%, la más baja de la historia para un mandatario en la era republicana. Esa presidenta, la que el día de ayer, veíamos estas imágenes, fue abuchada, y esta es la comitiva que la acompañó a Arequipa, que fue recibida con piedras, huevos, tomates, un rechazo mayoritario. Es esa mandataria la que el día de hoy decidió, en respaldo de su gabinete, incrementarse el salario en más del 100%. La presidenta, que percibía hasta este mes o hasta el mes pasado por lo menos un salario que superaba los 16.000 soles, pasará a percibir una remuneración de 35.568 soles. 125% más. Y vaya, que tiene mucha suerte aquel peruano que recibe ya un incremento de salario, porque muchos se quedan estancados durante años porque no hay manera de que puedan percibir un incremento. ¿Y quién tendrá la dicha de recibir un incremento que supere el 100% de su remuneración? Probablemente la mandataria sea la única. La presidenta más impopular de la historia republicana del Perú, con apenas un 2-3% de aprobación según encuestas, tomó esta decisión mientras su imagen pública sufre un deterioro constante. Hace apenas unos días fue recibida en Arequipa entre abucheos, piedras, huevos y tomates, una clara señal del rechazo popular. Y en medio de ese clima, el Consejo de Ministros decidió respaldar el aumento de sueldos, no solo para la mandataria, sino también para el presidente que asuma en 2026. El problema no es legal ni técnico, es político y ético. El momento fue el peor posible, declaró el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Más allá de si es justo o no, y seguramente cada persona, cada ciudadano tendrá su propia opinión, ¿cómo se puede haber llegado a esta cifra de 15.600 a más de 35.000 soles, el nuevo sueldo presidencial? Creo que esto hay que entenderlo en el sentido de una pirámide que se estableció hace muchos años, una pirámide salarial que la estableció una ley marco del empleo público que decía que el presidente de la República es el funcionario de mayor jerarquía y obviamente con mayor remuneración. Y en ese sentido, la ley Servir habilitó en el año 2013 a comenzar a ordenar la planilla pública, a instalar meritocracia, y se aplicó la ley Servir a los ministros corrigiendo una distorsión que fue originada en el gobierno de Alan García, donde decidió demagógicamente partir de la mitad el sueldo de los funcionarios, de los altos funcionarios públicos. En su momento el presidente de la República no quiso y todos los que han venido después tampoco, hasta la presidenta Boluarte. Entonces acá la teoría y la tesis es que el presidente es el que más debe ganar en el Estado. El monto de los 35.000 probablemente se deriva de un marginal respecto a los 30.000 que ganan los ministros. Claro, un ministro percibe aproximadamente 30.000 soles, ¿correcto? Correcto, mensual, por 14 sueldos, porque acordémonos que también recibe gratificaciones por fiestas patrias y por Navidad. Y esto probablemente técnicamente tenga todo el sustento de la comparación con otros
gobiernos, según lo que hemos entendido, y legalmente también está establecido. Es una liberalidad que los presidentes no se hayan aumentado el sueldo conforme a lo que la ley les permitía hacer. El problema está en el momento. La justificación del gobierno peruano ha sido compararse con otros mandatarios de la región. Veamos cómo queda Perú ahora con el nuevo sueldo presidencial y también comparándolo con algunos países europeos. Atentos. Colombia, Gustavo Petro, $24.000 mensuales, incluye primas, una locura. Uruguay, Yamandú Orsi, $12.000 mensuales con complementos. Ahí viene Perú, Dina Boluarte, $10.000 mensuales con este aumento. No estaría ahí cerquita de la suma de Uruguay, pero atentos a los países que supera. Brasil, Lula da Silva, $9.200 mensuales. Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, $8.190 mensuales. O sea, supera a un país europeo la suma que ganaría Dina Boluarte de forma mensual. Incluso superaría a España. Pedro Sánchez gana $7.785 mensuales. Supera a México. Claudia Sheinbaum, $7.800. Esto está bajo una política de austeridad oficial que declaró la presidenta de México. Chile, Gabriel Boric, $6.380. Pero ojo, que Chile en 2026 va a subir ese sueldo, ahora te lo cuento. Argentina, Javier Milei, $6.000 a $7.000 mensuales, depende del tipo de cambio. Croacia, Zoran Milanovic, $3.780 mensuales, uno de los más bajos. Bolivia, Luis Arce, $3.600 mensuales. Como se ve, Perú pasa a los primeros lugares, incluso por encima de potencias regionales como Brasil y México. Pero lo más revelador es que Chile, país considerado ejemplo en algunas reformas institucionales, también ha aprobado una fuerte alza presidencial para el año 2026, lo que demuestra que este problema no es aislado ni nuevo, ya que el presidente de Chile pasaría a cobrar $11.000 mensuales aproximadamente. Y ahora me doy cuenta que este no es un debate sobre si Dina Boluarte merece o no ganar más. El verdadero debate es por qué los políticos en Latinoamérica siguen ganando sueldos tan elevados en países con altos niveles de pobreza y desigualdad. Mientras millones de ciudadanos sobreviven con sueldos de $300 a $400 mensuales, los políticos se reparten sueldos de 5 cifras, bonificaciones, viáticos y privilegios difíciles de justificar. Algunos proponen que el sueldo presidencial sea el techo del Estado, como ya se ha intentado normar en algunos países. Pero eso solo tiene sentido si el propio sueldo presidencial es razonable y austero. Porque el problema no es que el presidente gane menos que un juez o un ministro. El problema es que todos los políticos ganan demasiado. Este escándalo salarial en Perú, lejos de ser un caso aislado, retrata un patrón latinoamericano. Políticos desconectados de la realidad, con privilegios desproporcionados, en medio de sociedades que luchan día a día con la precariedad. No se trata de que el presidente gane más, se trata de que los políticos ganen de forma equitativa comparados con la población, con el sueldo del trabajador medio, que el poder se ajuste a la realidad del pueblo.